¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a su programa En Meditación. Hoy continuaremos con el tema difundir la verdad, difundir la doctrina del Señor. Decíamos en el programa anterior algo muy importante que decía San Juan Crisóstomo, que no hay nada más frío que un cristiano que no se preocupe por la salvación de los demás. También decíamos que hemos de preguntarnos si nosotros somos verdaderos transmisores de la fe en todos los ambientes que nosotros frecuentamos diariamente. Vale la pena, hermanos, que nos preguntemos el día de hoy y frecuentemente: ¿a cuántas personas he ayudado con la gracia de Dios a vivir cristianamente? Sí, ¿a cuántos de los míos, de mis seres queridos, de mis amigos y compañeros, he ayudado a ser, con la gracia de Dios, mejores hijos del Señor, de Dios Padre? Mejores hijas de Dios, a tener un mejor comportamiento como discípulos del Señor. ¿A cuántos? Otra pregunta: ¿a cuántos he ayudado a acercarse a la iglesia? Tengo un largo caminar. ¿A cuántos yo puedo contar que he ayudado, con la gracia de Dios, como instrumento del Señor, a acercarlos más a la iglesia? Otra pregunta: ¿a cuántos he ayudado a acercarlos al sacramento de la confesión, a obtener ese perdón de Dios? Preguntémonos también: ¿a cuántos he acercado algún medio de enseñanza de la iglesia que les ayude a su formación cristiana? ¿A cuántos? ¿Verdad que son preguntas muy importantes? Esto debemos de preguntarlos frecuentemente, a ver si, como hemos dicho, somos verdaderos transmisores de la fe, verdaderos evangelizadores. Recordemos que el Señor nos quiere como sus instrumentos para hacer presente en este mundo la obra redentora, su obra redentora, en medio de los quehaceres de nuestro diario vivir. O sea, dicho en otras palabras, en medio de la vida corriente. Pero aquí cabe hacernos otras preguntas muy importantes. ¿Cómo vamos a poder ser verdaderos instrumentos del Señor sin cuidar con esmero nuestra vida interior? No lo vamos a poder lograr, hermanos. ¿Cómo vamos a poder ser instrumentos eficientes, eficaces del Señor si no tratamos diariamente a Cristo a través de la oración, a través de la lectura y la meditación del Evangelio? ¿Cómo vamos a poder ser verdaderos instrumentos del Señor? ¿Cómo lo vamos a poder ser si no lo visitamos frecuentemente en el Santísimo? ¿Cómo vamos a poder ser verdaderos instrumentos del Señor sin un buen y coherente testimonio de vida? No lo vamos a poder ser, hermanos. Conmueve contemplar cómo el Señor se levantaba muy de madrugada, dice la palabra, aún cuando era muy oscuro, para dialogar con su Padre Dios y encomendarle su día. Entonces nosotros también, si somos sus discípulos, hemos de imitarle en todo lo que hacía el Señor. Por eso nos llamamos cristianos, porque imitamos el comportamiento de nuestro modelo Cristo. Y ahí en nuestras oraciones diarias hemos de encomendar a aquellos que pretendemos acercar al Señor. Ahí los tenemos que poner en oración y decirle: Señor, haz que este hermano, esta hermana esté abierto a la palabra que le voy a decir, que el Espíritu Santo llegue y haga que tenga un corazón abierto, una mente abierta, para que pueda captar el mensaje que se le pretende comunicar. Pero eso se hace a través de la oración. Y para nosotros también, para nosotros es muy importante hacer la oración, es de suma importancia. Porque en la oración, en ese trato diario con nuestro Señor Jesucristo, es donde aprendemos a ser personas pacientes, tener paciencia con aquel hermano, aquella hermana que pretendemos acercar al Señor, a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestro compañero, pacientes. Porque es a través de la oración donde aprendemos a ser comprensivos. Entonces, la oración sobre todo, hermanos.
¿Cuánto tiempo inviertes tú en chatear con tus amigos? ¿Cuánto tiempo inviertes tú en el día en chatear con Dios por medio de la oración? Ahí te va a dar la medida de tu cantidad de oración, de tu vida de piedad que llevas durante el día. Si no intensificamos nuestra oración diaria, si no le dedicamos más tiempo, hermanos, mira, va a ser muy difícil que logremos que otros pretendamos llevarlos al Señor. Continuamos después de esta pausa. Hermanos, concluimos con el tema difundir la verdad, difundir la doctrina del Señor. ¿Cómo se transmite la fe? De diferentes maneras, pero nosotros vamos a hablar hoy de dos formas. La fe se transmite ofreciendo un testimonio de vida coherente y número dos, la fe se transmite narrando la propia existencia o experiencia personal con el Señor. La primera, la fe se transmite ofreciendo un testimonio de vida cristiana. Sí, es que es en el trato diario con los demás como se manifiesta la fuerza del testimonio que ofrece aquel que actúa motivado por la fe. A través de un testimonio así coherente, el cristiano hace plantearse a los demás, a quien observan su conducta diaria, algunas interrogantes irresistibles tales como ¿por qué él o ella actúa así? ¿Por qué vive de esa manera? ¿Qué es o quién es que nos inspira a comportarse de esa forma? Lo vemos que es una persona siempre llena de paz, llena de alegría, llena de serenidad. Es una persona muy generosa, sencilla, humilde, amable, servicial, solidario con todo el mundo. ¿Qué es o quién lo hace actuar de esa manera? Sí, hermanos, dando un testimonio coherente de vida, no solamente hablando de Dios, llenándonos la palabra, la boca de Dios, sino que a través de nuestro actuar, solo es la manera que nosotros, aún sin mencionar palabras de la Biblia, podemos ser verdaderos evangelizadores, solo con ver nuestro testimonio de vida diario, testimonio de vida coherente. Y número dos, la fe se transmite narrando la propia experiencia personal con el Señor. Nuestro mejor servicio de transmisión de la fe, mis queridos hermanos, no consiste en ofrecer complejas reflexiones sobre los misterios de la fe o de los contenidos pues de la doctrina del Señor. No, simplemente hemos de comunicar a los demás nuestra experiencia personal, así como lo hicieron los discípulos de Emaús, que contaron lo que les había sucedido por el camino, así de sencillo. Lo más valioso consiste precisamente en contar a los demás con mucha sencillez, con mucha humildad, lo que hemos experimentado en nuestra relación diaria con el Señor. ¿Qué Él ha hecho? ¿Cómo ha cambiado nuestra vida? Pues decía la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi en el numeral 41, el hombre escucha más a gusto a los que dan un buen testimonio que a los que lo enseñan. O si escucha a los que lo enseñan es porque ellos dan un buen testimonio. Excelente. Transmitir la fe es narrar nuestra propia experiencia de Dios, contándole a los demás cómo vivimos bajo su presencia, ahí en nuestras alegrías y en nuestras penas, cómo recurrimos a Él en nuestras necesidades y nos da consuelo, contándole a los demás cómo confiamos y esperamos en el Señor en nuestras dificultades, contándole a los demás cómo es que encontramos junto al Señor paz en medio de la tribulación. Este es el mejor medio de evangelizar, contar a los demás lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, así de sencillos. Todos te buscan, le dijeron al Señor. Y ahora también las muchedumbres tienen hambre y sed del Señor. Por eso nosotros hemos de decirle al Señor Jesús, Señor, ayúdanos a facilitar el encuentro contigo a nuestra familia, a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a toda aquella alma que se cruce en nuestro camino.
Tú eres, Señor, lo que ellos necesitan. Y mira, no nos preocupemos. La tarea de transmitir la fe, ahí en esa tarea no estamos solos, no estamos abandonados a nuestras propias fuerzas o apoyados en nuestra capacidad o creatividad. No, hemos de estar conscientes que por encima de todo actúa la gracia de Dios. El Espíritu Santo siempre nos asiste. La palabra de Dios así nos los asegura en Mateo capítulo 10, versículo 19 al 20. No se preocupen por lo que van a decir ni cómo han de hablar. Llegado el momento se les comunicará lo que tengan que decir, pues no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, para terminar, 3 puntos a meditar. Número 1. Dios quiere contar con nosotros para salvar almas. El Señor cuenta con nosotros para transformar los ambientes en el que se desarrolla nuestra vida diaria. Número 2, ¿cómo se transmite la fe? Entre otras formas, ofreciendo un testimonio de vida cristiana y narrando la propia experiencia personal con el Señor. Y número 3, en la tarea de transmitir la fe, o sea, de evangelizar, no estamos solos. Por encima de todo, actúa y nos asiste la gracia de Dios. Hermanos, los invitamos para que nos acompañen en el siguiente programa. Bendiciones abundantes.